una horita. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todo el Buenos días. mundo en directo desde la Universidad Complutense y bueno, gracias al Centro de Educación Ambiental de la Casa de Campo que nos ha invitado a realizar, como en otras ocasiones, un webinar. Y en este caso, pues el webinar, como podéis ver, va de esto, ¿no? Una pregunta. ¿Quién se come mis plantas? Algo así como, ¿quién me pone el pie encima para que no me pueda levantar? O algo así, ¿no? Bueno, eh, ya de primeras nos decimos que, bueno, no es un tema habitual, aunque sea muy popular para mucha gente, ¿no? Porque quien más y quien menos, eh, pues tiene sus plantitas en el balcón, o tiene una ventana, o tiene un jardín, y entonces, bueno, pues a petición popular nos consta que habéis solicitado que tratemos algunos de estos temas, ¿no? Sobre bichejos y sobre todo remedios caseros. Eh, en principio, como os digo, no es un tema muy habitual para nosotros, porque nosotros nos encargamos de conocer a esta fauna, pero no de tratarla, ¿no? Habitualmente. De eso se encargan, por ejemplo, esto, pues, eh, gestores o empresas de control de plagas. Y bueno, pero claro, nosotros desde la universidad lo que hacemos habitualmente es el estudio base, ¿no? De la biología, de la ecología, de todos estos animalitos, de manera que luego se pueda utilizar toda esa información por gente de una forma más aplicada, gente de empresas de control de plagas de una forma más aplicada para que así puedan luchar contra ellas, ¿no? Pero bueno, en este caso no hablamos de plagas así a lo grande. Hablamos de bichitos que, bueno, pues que nos pueden matar nuestras plantas, ¿no? Pueden o hacerlas enfermar o dañarlas simplemente, ¿no? Claro, realmente si os fijáis, eh, el rango de acción de estos bichos es muy pequeño, ¿no? Se restringe a una plantita pues a un pie de planta o a un espacio con una planta o varias plantas y poco más, ¿no? Si nos fijamos, si comparamos la proporción de nuestras plantas con el resto de la biodiversidad, pues nada, es un pequeño espacio, pero bueno, es como nuestras mascotas. O sea, viven con nosotros, pues las apreciamos y claro, nos fastidia que vengan aquí a comérselas o a hacerles daño, ¿no? Otros bichitos. Entonces, bueno, nosotros lo que vamos a intentar un poco es, creo, ¿no? Como objetivo principal nuestro es informaros sobre todo de aquellos bichejos que son artrópodos que pueden actuar sobre las plantas, ¿no? Causándolas daño, nuestras plantas. Eh, y bueno, hemos estado curioseando, ¿vale? Estamos más o menos al mismo nivel, más o menos, ¿no? Que seguramente si hacéis una búsqueda sobre los remedios naturales para combatirlas, ¿vale? Bien, bueno, fijaos que existen muchos organismos que pueden comerse plantas, ¿no? Pues entre otros, os sonarán porque los habréis visto en vuestra terraza o en alguna planta que cuidáis, ¿no? Pues pueden ser desde pulgones, trips, ácaros, pues algún escarabajo minador, bueno, estos sobre todo son de árboles, ¿no? Esto, mosca blanca, babosas y caracoles. Bueno, fijaos, hay muchísimos animalillos que, bueno, pues son herbívoros. Ser herbívoro no es una cosa mala, es formar parte de las cadenas tróficas que encontramos en la naturaleza. O sea, son de los primeros consumidores, ¿no? Después de los productores primarios. Entonces, bueno, al fin y al cabo, pues están cumpliendo su papel en la naturaleza, no nos están haciendo ningún daño, ¿vale? En términos generales. Nosotros nos vamos a fijar en concreto en algunos de estos ejemplos. O sea, en concreto, vamos a quitar lo que no son artrópodos, es decir, los moluscos como babosas y caracoles, pues no lo vamos a tratar en este seminario. Y tampoco vamos a tratar escarabajos, porque, bueno, los escarabajos, a priori, la mayor parte de los escarabajos que nos pueden afectar suelen ser no tanto a nuestras plantitas, ¿vale? Que sí hay alguno, pero son muy poco frecuentes,
sino más bien a árboles, arbustos, etc. Entonces suele ser más habitual encontrarlos en otros estratos vegetales. Entonces vamos a dedicarnos sencillamente a nuestras plantitas ornamentales o que nos ha regalado nuestra abuela, como en mi caso. Pues eso, todos aquellos que tengan plantas en su casa, que sobre todo que tengan, suelen ser plantas de hoja, más que otra cosa, ¿no? Bueno, salvo algunos como yo que tenemos cactus porque es la mejor manera de que nos sobreviva algo en casa, ¿no? Pero bueno, suelen ser plantas de hoja las que se ven más afectadas. Entonces, bueno, pues esas son las que vamos a tratar en este seminario, ¿vale? Y vamos a empezar entonces hablando que existirían como dos estrategias de estos bichejos, ¿vale? Existen los que comen plantas chupando fluidos, normalmente es el floema, o sea, la savia de las plantas, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenéis un pulgón que tiene un aparato bucal que es como un pico, luego veremos algunos ejemplos cuando veamos cada uno de ellos. Y luego hay otros que lo que hacen es masticar, tienen mandíbulas con las que muerden las hojitas y entonces pues defolian toda la materia vegetal, ¿no? ¿Cuáles son más importantes? Bueno, pues digamos que los que causan mayor efecto a simple vista son los masticadores, ¿no? Todo el mundo habrá visto el efecto de las orugas sobre las superficies foliares, ¿no? Sobre las hojas de cualquier planta. Entonces, bueno, pues son los que llaman más la atención, ¿no? Porque en breve tiempo pueden acabar con toda una planta, ¿no? Mientras tanto, los chupadores pues son como nuestros mosquitos. Nos viene un mosquito, nos pica, muchas veces si no nos rascamos a lo mejor no nos deja ni abón, ni marca, ni nada, ¿no? Pues los chupadores suele pasar esto. Muchas veces a lo mejor chupan y a lo mejor dejan pues algún amarilleo o alguna mota de color diferente, ¿no? En la planta y no pasa nada. Pero en muchas otras ocasiones, y esto es lo peor de los chupadores, es que son vectores, son simbiontes con muchos virus y muchas enfermedades, con lo cual en la planta empiezan a suceder cosas, aunque no las veamos, que al final van a terminar con la planta, ¿no? Entonces muchas veces los chupadores o los efectos de los chupadores a medio y largo plazo suelen ser peores que el de los masticadores, porque además los virus pues continúan en esa planta, ¿no? O la enfermedad posible que haya, ¿no? O la transmisión de hongos también puede ser. Entonces, esto puede ser muy interesante, muy importante el efecto de estos chupadores. Bien, pues entonces lo que vamos a hacer es ver en grupos grandes cuáles son los que más afectan y bueno, pues veremos algunas peculiaridades de cada uno de ellos y luego, pues como digo, hemos hecho una búsqueda viendo cuáles son los remedios naturales. Algunos de ellos yo los he probado, no sé si tú los habrás probado. Yo, por ejemplo, bueno, luego veremos un remedio con infusiones de ajo y esas cosas, eso sí los hemos probado y la verdad es que funcionan. Así que, bueno, pues os animamos a que probéis porque yo creo que nos han enseñado básicamente a, cuando tenemos un problema, comprar algo para paliarlo y quizá con algo que tengamos por casa, en vez de comprar un químico, ¿no? Un insecticida, pues puede tener un efecto similar, ¿no? A lo mejor no tan rápido como un insecticida, que tú echas el insecticida y ves que los bichos caen en ese momento, pero sí a medio plazo, con los remedios naturales, por lo general, pues también será un efecto similar o por lo menos un efecto de repulsión, ¿vale? Que puede ser bastante importante, porque si no acabas con estos bichejos. Estos bichejos no son malos por naturaleza, como os he dicho, son bichos fitófagos que están ahí haciendo la labor que tienen que hacer, ¿no? Comer plantas de la manera que sea, o chupando o masticando, y ya está, ¿vale? Bien, bueno, pues vamos a empezar con un grupo que puede ser eh, el más grande, quizá, en número de especies. No os asustéis por el nombre, ¿no? Veis ahí, hemípteros esternorrincos. ¿Qué será esto? Bueno, dentro de los hemípteros es un orden de insectos que los conoceréis sobre todo por las chinches, por ejemplo. Por las chinches, como las chinches de la cama, ¿no? O, por ejemplo, los conoceréis también por las cigarras, ahora mismo las chicharras, como queráis llamarlo, ¿no? Las que tenemos ahora en pleno verano aquí cantando, ¿no? Por la calle. Bueno, pues este orden aglutina, el orden de los hemípteros, aglutina a todos estos bichejos, ¿no? Por lo general son insectos que lo que tienen es, ya sabéis que todos los insectos tienen dos pares de alas, o sea, cuatro alas, pues las dos primeras suelen estar, en este caso,
esclerotizadas hasta la mitad, por eso se llaman hemípteros. La mitad, hemi, del ala, teros, suele estar endurecida, ¿vale? ¿Qué pasa? Que, bueno, posteriormente muchos de estos bichejos han perdido incluso las alas. Ahí tenéis, por ejemplo, un pulgón, que los pulgones, muchos de los pulgones que vemos no tienen alas. Algún macho, alguna hembra, muy de vez en cuando, ¿no? Pero por lo general, algunos de estos insectos secundariamente, a lo largo de la evolución, pues han perdido las alas, ¿no? Pero originariamente sus ancestros sí tenían alas así como partidas, ¿no? La mitad duras y la otra mitad como blanditas, ¿vale? La típica ala de un insecto. Bueno, ¿y por qué se llaman también esternorrincos? Porque hay varios grupos dentro de los hemípteros. Los esternorrincos es un grupo muy amplio, ¿vale? Que incluye, como luego veremos, pulgones, mosca blanca, cochinillas, etcétera. Son todos aquellos que tienen el aparato bucal pegado, cuando está en reposo, al esterno, al vientre, ¿vale? Pues eso se llaman así. Esternorrinco significa externo, es la parte corporal ventral, ¿vale? Y rincos significa el pico. O sea, cuando están en descanso, tienen el pico hacia abajo protegido. A eso se refiere. Todos aquellos animales de este tipo que tienen así el pico, les llamamos así esternorrincos. Son muy pequeños, son muy pequeñitos, como ya sabéis, habéis tenido segura la experiencia de ver pulgones. Si nos han caído en el coche y os han echado toda la amenaza, o incluso a veces pues notáis una pequeña picadura, ¿no? Porque a veces pues, se confunden o se defienden, ¿no? Y no es muy fuerte, no es como una picadura, por ejemplo, de un, yo qué sé, de una abeja o de una avispa, pero bueno, pues no sé, es una pequeña molestia, seguramente los habréis notado, ¿no? Pero bueno, no van a mayores, no, como digo, no hacen mucho más daño, ¿no? Realmente lo que les interesa es encontrar una planta, ¿vale? Que suelen ser bastante generalistas, les gustan cualquier tipo de plantas, pero sobre todo aquellas que tienen un floema así más azucarado, y entonces, pues allí desarrollarse. Fijaos, el desarrollo que tienen es un desarrollo dentro de los insectos sencillito. Es decir, que del huevo sale una pequeña larva, luego la larva va a dar a otra segunda larva, cuando crece otra tercera larva, otra cuarta larva, bueno, que puede recibir diferentes nombres, como veis aquí, y luego ya pasan al adulto. No hay la fase de pupa, típica que conocéis, por ejemplo, de las mariposas, ¿vale? O sea, este es un desarrollo que llaman hemimetábolo, porque en principio, aunque aquí veis diferencias, ¿no? Pero en principio las fases inmaduras son similares a las del adulto, ¿vale? Eso en principio. Ya veremos que este grupo además es que es un grupo que ha evolucionado muy raro y ha evolucionado eh, teniendo un montón, perdón, de estrategias no comunes como ahora vamos a ver. Pero vamos a hacer la presentación, ¿vale? Aquí los tenéis. Tenéis, por ejemplo, entre otros grupos, ¿vale? Pero los más abundantes dentro de los esternorrincos tenemos a los áfidos, que son los pulgones de toda la vida, los cocoideos, que serían las cochinillas, las llaman cochinillas, y los aleuródidos, que son las moscas blancas, ¿vale? Entre otros. ¿Vale? Fijaos que en apariencia no tienen nada morfológicamente de forma, no se parecen mucho. Y sin embargo son primos hermanos, son grupos muy afines, muy parecidos entre sí. Bien, pues vamos a ver las estrategias. Es que a mí me flipan este grupo, ya os digo, que ha evolucionado de una forma súper extraña, ¿no? Ha evolucionado de una forma y con unas estrategias que, claro, le han dado un éxito evolutivo que hay tantas especies. Por ejemplo, una de las cosas que tienen muchas de las especies de este grupo, de hemípteros esternorrincos, es que los machos y las hembras no se parecen nada. Fijaos, por ejemplo, en esta especie, que sería la cochinilla de los limoneros, ¿no? Esto, fijaos, el macho, el que está a la derecha, es un macho normal, con pinta de insecto, ¿no? Ahí con sus 6 patitas, sus 2 antenas, sus 2 pares de alas. Pero la hembra, ¿qué me decís? ¿Qué es eso? Eso es un saco como con pelos gordos. O sea, eso no tiene nada que ver, ¿no? Eh, Como luego os contaré, la hembra realmente no ha cambiado de forma. Aunque es madura ya, lo que está haciendo es manteniendo la forma de una larva, ¿vale? Eh, Fijaos, o sea, qué curioso, ¿no? Qué curioso que es madura. O sea, y si hacemos una disección y vemos su aparato reproductor, decimos, ah, pues es una hembra ya adulta, ¿no? Y sin embargo, en apariencia, es como un bebé, ¿no? Bien, pues esto les ha dado un éxito evolutivo tremendo, porque explotan cada uno de los dos sexos
explotan diferentes recursos, ¿vale? Pues las hembras se encargan de estar ahí chupando la savia, mientras los machos a lo mejor ni siquiera chupan la savia, su único cometido es buscar hembras, ¿vale? Bueno, otra estrategia no común, la partenogénesis. No sé si sabéis lo que es la partenogénesis. A mí me lo enseñaron en el colegio, yo no sé si esto se sigue enseñando, pero es un fenómeno mediante el cual pues no se necesita a lo mejor el apoyo del macho para que la hembra tenga crías, ¿vale? Y esto ocurre en muchos pulgones. O sea, en muchos pulgones, por ejemplo, también en otros grupos, ¿no? Fijaos que tenemos aquí una hembra que entre primavera y verano, cuando las condiciones son muy buenas, es decir, todos los árboles y todas las plantas explotan, se llenan de hojas, ¿no? Pues para aprovechar, la hembra pone crías, pero pone crías sin necesidad de la participación de un macho. O sea, los huevos que pone, si es que pone huevos, que luego veremos, pues de ellos salen ya directamente ejemplares muy similares a la hembra, en pequeñito, que luego pues harán sus crecimientos, serían sus ninfas, ¿no? Sus larvas, esto que van creciendo, pero que pueden ya comer lo mismo que la madre, ¿vale? Sin necesidad de participación del macho. Luego ya más adelante del año, a lo mejor empiezan a salir algunos machos, ¿vale? Y ya los machos y las hembras pues tienen una reproducción normal. O sea, que a lo largo del año tenemos varios tipos de reproducción, pero hay una, que es esta, la partenogénesis, mediante la cual pues las hembras ponen huevos ellas solas, sin necesidad de que haya un macho, ¿vale? Bien. Otra, otra estrategia, la que llaman pedogénesis. Suena muy mal, pero bueno, paidos significa más o menos jovencito, ¿no? Es como, por así decirlo, eh, tener, imaginaos, jovencitos que no han madurado, pero que se pueden reproducir ya. Es una cosa excepcional. Si os interesa mucho este tema, en la página de National Geographic, incluso hay varios vídeos y hay algún artículo de National Geographic dedicado a los pulgones, los llaman así, pulgones, no me acuerdo cómo lo dicen, pero algo así, los pulgones que nacen ya embarazados o algo así. Fijaos que aquí dice que una hembra recién nacida ya tiene huevos creciendo dentro de ella. Es decir, que la transmisión del material genético de un macho, cuando sale algún macho, que pasa como hemos visto aquí en este ciclo, que en algún momento del año aparecen machos, ¿no? Pero fijaos que la transmisión de los espermatozoides del macho atraviesa varias generaciones de hembras. O sea que se reproduce un macho con una hembra y la hembra, que luego va a hacer partenogénesis dando lugar a hijas, bueno, pues la hija de esa primera hembra ya está también fecundada con el esperma de su padre. Y aquí no queda la cosa, que es que la nieta de esta primera hembra, o sea, la hija de la hija, también puede estar incluso fecundada por su abuelo. Es una cosa, es una forma como de aprovechar el material genético, el material reproductor a saco, al máximo, ¿no? De manera que cuando haya eso, una frondosidad que saca todas las flores y hojas, ¿no? Pues aprovecharlo al máximo, ¿no? Bueno, pues esto es una estrategia que no tiene parangón en el mundo animal. La neotenia. La neotenia es otra estrategia que es esta, ¿no? Lo que os comentaba antes, que las hembras muchas veces parecen larvitas, parecen ninfas sin desarrollar, ¿no? Parece que no han crecido. Bueno, pues esto básicamente es porque, primero, porque no cambian los hábitos, ¿vale? No cambian los hábitos de alimentación y de búsqueda de refugios o de lugares donde vivir de esas ninfas o larvas, no cambian con respecto a las de la adulta. Pero es que, aparte, ¿para qué gastar energía transformándose en un bichejo típico con dos pares de alas, seis patas, dos antenas? ¿Para qué? Si, a ver, una hembra de este tipo, si podemos ahorrar toda esa energía y gastarla en comer más, acumular pues más nutrientes y energía y dar lugar a mayor número de huevos, pues ¿para qué vamos a transformarnos ya en adultas? Bueno, pues esto se llama neotenia, ¿vale? Cuando los adultos también tienen, en este caso, morfología o caracteres infantiles o inmaduros, porque eso, no gastan energía en ellos, o sea, directamente, dice, pues nos quedamos así y seguimos poniendo huevos, que es lo que importa, ¿no? Más cosas así de estrategias. El hermafroditismo. O sea, es también en este grupo,
es de los pocos en los que existen ejemplares que son machos y hembras a la vez, o incluso alternantes, ¿vale? Dependiendo de las especies, por ejemplo, en esta especie que tenéis aquí, Ceria burchasi, esta es una de las, esta se considera a veces plagas, ¿vale? De cítricos y de algunos frutales. Bueno, pues este bichejo al mismo tiempo es macho y hembra y se autofecunda. O sea, que es capaz de poner huevos que son descendencia de él mismo, ¿vale? Al mismo tiempo es papá y mamá de toda su progenie, ¿vale? Y hay otras especies que cambian, van cambiando, que durante una temporada son papá, durante otra temporada son mamá, ¿vale? Si encuentran otros ejemplares que también alternan su sexo y pueden ser compatibles, pues a tener huevos también, ¿vale? O sea que, bueno, es adaptarse a morir, como veis. En este grupo es, ¿qué hace buenas condiciones para salir adelante? Pues venga, explotarlo al máximo. ¿Que no? Bueno, pues a adaptarse. Adaptarse a sobrevivir hasta que podamos explotar, ¿no? Las poblaciones como podamos. Y luego, bueno, otras estrategias por terminar, ¿no? O sea, habitualmente los insectos ya sabéis que son ovíparos, ponen huevos, ¿vale? Pues en este grupo es que también hay vivíparos, ¿no? Fijaos la imagen de la derecha. Aquí vemos el pulgón pariendo directamente ya ninfas, ¿no? O larvas, como queréis llamarlas, ¿vale? Directamente, ya. Y según salen, se ponen ahí a chupar, ya, savia, porque claro, salen sin ningún nutriente, pues venga, a comer directamente. Ya está. Activos, ya pasan de 0 a 100. Imaginaos, ¿no? Eh, y también hay ovoviviparismo, porque a lo mejor hay algunas especies que lo que hacen es, bueno, ponen huevos, pero no los sacan al exterior, sino que los desarrollan en su interior para darle cierto cuidado parental para tener un mayor éxito productivo. Y luego, si os fijáis, cuando aparece uno, no aparece solo, ¿no? Habitualmente suelen ser desde gregarios, ¿vale? Que conviven todos juntos y se favorecen entre ellos, hasta incluso hay verdaderas sociedades. Hay algunos grupos de estos en los que hay comportamientos diferentes entre individuos, hay morfologías, o sea, formas diferentes entre individuos, o sea, que verdaderas sociedades como las que vemos, por ejemplo, en los hormigueros o vemos con las termitas, las colmenas, ¿sí? Bueno, bueno, es que, perdona que me haya extendido en esto de las estrategias de los esternorrincos, pero es que a mí me flipan. Bueno, pues vamos a empezar a ver pulgones. Así, 3 o 4 cosillas generales sobre los pulgones. Aquí tenemos los áfidos. Ese es el nombre científico. Los áfidos, que pertenecen todos a una familia que se llaman los afídidos o afididae. A nivel mundial, que se conozcan, esto es importante, que se conozcan más de 4.000 especies. La mayor parte de las especies que se conocen, sobre todo su biología, su ecología, son plagas, pero son muy poquitas. Solo son un 5%, ¿vale? Muy poquitas. ¿Cuántas se cree que puede haber? Pues es que esto es la punta del iceberg. Podría haber a lo mejor 10 veces más de especies, ¿vale? Pero bueno, conocidas y descritas por expertos como 4.000 especies. Están por todo el mundo y sobre todo les gustan las regiones templadas, es decir, aquí, donde estamos nosotros, ¿no? En esta zona templada, templado-fría, pues esta es la zona que más les gusta. El problema de los pulgones, como de muchos otros de estos insectos, que también os contará Sandra, es que se asocian con virus. Entonces sí, chupan la savia, ¿vale? Pero es que muchas veces su comportamiento comporta también la transmisión de virus. Y entonces cuando van de plantita en plantita, traemos una planta infectada, la mezclamos con nuestras plantas, pues adiós. Se nos acabó el jardín, ¿no? Porque al final estos bichejos saltan de planta en planta, chupan también la savia a otras y le transmiten los virus. Y hay muchos de estos virus que, bueno, son específicos de plantas concretas, pero hay muchos otros que son generalistas. Entonces, pues a unas plantas les afectan más que a otras, terminan muriendo. Para buscarlos, pues normalmente se sitúan por debajo de las hojas, ¿no? Levantáis una hoja, bueno, cuando las poblaciones son muy grandes los vais a ver en el mismo tallo, ¿vale? Bien, ¿qué efectos tiene la planta? Fijaos que, bueno, como os he dicho, consumen de todo, no son muy específicos de plantas y además, pues que tienen esta posibilidad de, boom, explosión poblacional y se crea una plaga, ¿no? Que acaba con tu plantita en un corto espacio, ¿no? Se alimentan del problema, como he dicho, porque tienen aparato bucal, es un estilete, ¿vale? Y entonces se alimentan de la savia, el problema. Y en las plantas lo que producen son, como veis aquí en la foto, enrollamientos, ¿vale? Principalmente, otras cosas también. Pero sobre todo enrollamientos. ¿Qué sucede con esto? Pues que, claro, la superficie foliar que está haciendo la fotosíntesis disminuye muchísimo, pueden malograrse muchos brotes, tanto de frutos como de hojas, pues nada, y además que son vectores de virus. Y también tienen algo muy especial los pulgones, ya lo sabéis seguramente cuando habéis aparcado el coche en verano debajo de un árbol, ¿no? Que es la melaza.
La melaza es como un residuo de la savia que se toman. Ellos están tomando savia y lo que hacen un poco para concentrar el contenido de nutrientes, pues es al mismo tiempo que chupan la savia, se quedan con los nutrientes, como que lo cuelan. Imaginaos que tenemos un colador, vamos echando la savia y nos vamos quedando en la matriz del colador pues todos los nutrientes, pero vamos tirando el agua sobrante, ¿vale? Ese agua sobrante lo están excretando continuamente para concentrar más los nutrientes. Entonces ese agua sobrante, junto con excrementos y otros restos, pues es la melaza, que es un producto azucarado que a las hormigas les encanta. Entonces, el problema muchas veces de los pulgones es las melazas, que se cubre todo de melaza, ¿no? De esa miel, que lo que va a hacer es atraer hormigas. Las hormigas de por sí no son plagas ni van a perjudicarnos, pero algunas de las hormigas que atraen pues pueden ser un poco molestas, porque hay alguna que es un poco agresiva, ¿no? Porque se ponen ahí a pastorear los pulgones, ¿no? Estos son mis ovejas, y entonces si te acercas, pues te muerden o te pican o lo que sea. Y luego el problema de la melaza es que atrae a muchos hongos, ¿vale? Entonces, el hecho de que expulse una sustancia azucarada y recubra una superficie, pues eso atrae a los hongos, vamos, como un caramelo a la puerta de la escuela. Bien. Los cóccidos, las cochinillas, que son los cocoideos, ¿no? Pues hay también, fijaos, 8.000 especies, ¿vale? Se distribuyen por todo el mundo. Algunas pueden ser incluso importantes. O sea, en primer lugar se vieron como una plaga, porque qué rabia, se me ha puesto la chumbera esta llena de cochinillas. Pero luego resulta, fijaos, este es el carmín. Esta es la especie, Actilopius coccus, que nos produce el carmín, que ya sabéis, como habéis visto en otro seminario, que puede ser un condimento o un añadido muy importante como tinte, ¿no? De nuestros alimentos o de nuestros tejidos, etc. También otros producen laca, o hay muchas sustancias que pueden ser producidas por algunos de estos cocoideos. Bien, pues los cocoideos, ¿qué producen? Pues sobre todo, bueno, también se alimentan de la savia, del floema. Suele ser bastante difícil de detectarlos, porque fijaos que al final son como algo harinoso, como puedes incluso obviarlos como si fuera suciedad de la planta. Entonces, cuando te das cuenta, ya está tu planta plagada, ¿no? Fijaos que lo que producen sobre todo son amarilleos y debilidad de la planta. Y entonces terminan los frutos también cayendo prematuramente. Bien. Y luego tenemos las moscas blancas, los aleuródidos o aleurodidae, ¿vale? La mosca blanca tiene, en este caso, las alas casi siempre muy marcadas, como veis. Hay menos especies, hay solo 1.500 especies conocidas, ¿vale? Conocidas. Algunas pocas son generalistas, o sea, que comen de todo, como los pulgones que hemos visto al principio. La mayor parte de ellas son específicas, o sea, que suelen ser de plantas concretas, ¿vale? Y al igual que los anteriores, es que pueden ser vectores de enfermedades, ¿vale? De muchos virus. Se alimentan de la savia también. eh, bueno, a diferencia de los anteriores, a veces pueden producir sedas, ¿vale? Entonces levantamos del en vez de la hoja y vemos aquí como pues una guarrería, ¿no? Mezclada de excrementos de la mosca blanca, ninfas y crías de la mosca blanca, cadáveres, exuvias, o sea, cambios de tegumento, más sedas, ¿no? Que, bueno, crean como una especie de matriz en la que conviven y la utilizan un poco también para protegerse. Y provocan de todo, o sea, estas no tienen una cuestión, o sea, un efecto, un síntoma mucho más marcado que otros, o sea, manchas, amarilleos, enrollamientos, se caen los frutos, se deforman, es un poco de todo, ¿vale? Bueno, ¿cómo remediamos todo esto? ¿Vale? Bueno, siempre mejor prevenir que curar, como pone ahí abajo, como luego contaremos, pero si, no, por lo general nos vamos a dar cuenta cuando ya los tengamos encima, cuando los tengamos ya en la planta es cuando veremos que no podemos hacer nada más que tomar una decisión, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es DDT. Bueno, DDT no, DDT, ¿vale? No quería asustar. No, químicos no, a ser posible químicos no. DDT, es decir, retirada a mano. Buscar a mano cada uno de estos ejemplares, si eso, y retirarlos, ¿vale? O, pues cogéis la manguera y, ala, con agua, a retirarlos con agua. Eso suele ser suficiente, ¿vale? Si no, uno de los remedios más utilizados es el jabón potásico, o la potasa. Entonces hacéis una dilución con un poco de jabón, incluso si no tenéis, pues detergente, y también puede ser bastante efectivo. También, si no, con algo alcohólico,
puede ser vino, vinagres, alcohol de quemar, etcétera, ¿no? Todo esto, una dilución de estos posibles alcoholes, una parte, por ejemplo, normalmente la dilución suele ser una parte de agua, perdón, de estos sustancias y 9 partes de agua, ¿no? Se deja ahí y luego eso se pulveriza sobre la planta. Luego, si no, se pueden utilizar sustancias naturales, ¿no? Procedentes de también frutos naturales, como pueden ser frutos o elementos naturales, como puede ser pues, el ajo, por ejemplo, la pimienta, el chile, las ortigas, el tabaco, ¿no? Que tiene también sustancias como los nicotinoides que puede afectar a los, como repelente a los insectos, ¿vale? Pues todo esto lo que se hace, se coge, por ejemplo, el ajo o la pimienta o lo que sea, se deja una infusión con ello durante una semana, 10 días, y entonces todo esto luego se queda, nos quedamos el extracto y eso es lo que pulverizamos. Eso también suele ser bastante efectivo. Y luego, pues aceites, ¿vale? Uno de los más utilizados es el aceite de NEM, que es un árbol, o también aromáticas, plantas aromáticas. Muchas veces las plantas aromáticas, que ya sabéis que producen sustancias así olorosas, pues no huelen, suelen ser también suficientes como para expulsarles. Y, bueno, depredadores naturales, ¿no? Ya sabéis el tema, ¿no? De cuando hay pulgones, venga, a buscar mariquitas, vamos a ponerles mariquitas para que coman, ¿no? Bien, pero como digo, mejor prevenir que curar. Normalmente estos bichejos, si podemos, por ejemplo, no utilizar fertilizantes en demasía en nuestras plantas, mucho mejor, porque todo lo nitrogenado al final les va a dar también los nutrientes necesarios como para que sus poblaciones, boom, peguen un estallido, ¿vale? Luego nos tenemos que fijar, si de repente tenemos muchas hormigas, pues seguramente quiere decir que ahí hay pulgones o algo similar que pueden pastorear. O sea que hay que estar ahí un poco atentos a las hormigas, al enrollamiento de las hojas, a amarilleos también de las hojas o deformaciones. Luego, utilización de métodos físicos, es decir, por ejemplo, cosas evidentes, ¿no? No llenar en demasiada de agua las plantas, no ponerlos sobre todo en lugares muy al sol, sino, bueno, de sol y sombra, rodear también nuestras plantitas con otras plantas diferentes, ¿no? Que incluso puedan ser estos repelentes, como estas aromáticas. Bueno, pues básicamente cosillas razonables que seguramente, aparte de esto, si buscáis por internet, hay un mogollón de estas cosillas. Bueno, yo me callo, que ya llevo un montón de tiempo hablando, que ahora os cuenta Sandra lo siguiente. Bueno, pues hola a todos y bueno, yo voy a seguir un poco con la misma temática, es decir, vamos a seguir hablando de las principales, ¿vale? Digamos como plagas o bueno, artrópodos que nos podemos encontrar, ¿no? En nuestras plantas, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí os muestro a la araña roja que, cuidado con el nombre, porque no es ni araña ni es roja muchas veces. O sea, primero, si nos fijamos en la foto, ya con todos los webinars que hemos hecho, una araña esto no es, esto es un ácaro, ¿vale? Son ácaros, ¿vale? También bastante chiquititos, ¿vale? De muchas veces menos de 1 milímetro, ¿no? Son bastante pequeñitos, son difíciles de ver. Y lo de los colores, bueno, pues es como todo, o sea, a ver, esta por justo he cogido uno pues que sí, que sea como rojo, así marroncito, pero hay pueden ser amarillos, marrones, o sea, que de diferentes tonalidades, ¿vale? Entonces, nombre común, araña roja. Pero, ya os digo, que nos quede claro, Como la mosca blanca. como la Tampoco es mosca una mosca. blanca, que no es una araña, ¿vale? Es un ácaro. Y lo del rojo, pues bueno, sí, algunos son rojos, pero no tiene por qué, ¿vale? Entonces, pertenecen a la familia Tetranychidae, ¿vale? Con, por lo de siempre, en torno a unas 1200 especies alrededor del mundo. Seguramente serán muchas más, muchísimas más, porque al final son grupos, pues, insectos pequeñitos, difíciles de ver. Y bueno, pues al final siempre se nos escapa alguno, ¿no? Pero vamos, que seguramente habrá muchas más. Bueno, como ya ha ido contando Paco, pues al final también tienen, tienen un aparato bucal perforador, ¿vale? Entonces que van a ir, digamos, como picando, ¿no? A las plantas y van a ir succionando pues esa savia, ¿no? Ese contenido celular de las plantas, ¿vale? Eh, alimentarse pues también de muchas especies, la verdad que son bastante generalistas. A ver, alguna especie pues sí tiene como un poquito más como de que le gusta cierto tipo de plantas, pero por lo general son bastante poco exquisitas para comer. O sea, cualquier planta casi que se puede decir que les vale. Y luego una característica de estas es que pueden tejer, ¿vale? Telarañas
son, vamos, hilos de seda que muchas veces también se puede ver en la planta, digamos, como eso, ¿no? Como seda, ¿no? Que usan, pues, a modo de para protegerse, me refiero, un poco para también poner a veces la puesta suya que tiene. Entonces, a veces, pues muchas veces podemos ver esas telas de araña que no son de las arañas, sino que son de estos ácaros que, pues eso, a modo de refugio, de poner la puesta, pues se pueden ver, ¿no? Y luego, pues también que una curiosidad que al final con todo esto de que, por ejemplo, hace calor, tal, entonces muchos de estos insectos se ven beneficiados por el calorcito, ¿no? Y de hecho, las arañas rojas sobre todo les gustan mucho las condiciones secas y cálidas del medio. De hecho, pues bueno, como curiosidad, pues hablamos nada, si es que el ciclo es casi el mismo que ha ido explicando Paco, o sea, tenemos una fase de huevo, ¿vale? Luego tenemos larvas, ¿vale? Luego pues ninfas que vayan cambiando, me refiero, van mudando, ¿vale? Van, digamos, como un poquito aumentando de tamaño, ¿no? Con cada muda, pero como veis es prácticamente igual al adulto. O sea, que no hay una gran diferencia entre la larva y el adulto si no somos unos grandes expertos, ¿no? Y bueno, pues bueno, como curiosidad, pues que tienen, digamos, como unas fases, digamos, de latencia, ¿vale? Que están ahí entre fases y fases, ¿vale? Esas protocrisálidas, que básicamente, bueno, deutocrisálida, teleocrisálida, ¿vale? Fases, digamos, como preparándose para la siguiente, ¿no? Me refiero, entonces en esta fase, pues son inmóviles y no comen, ¿no? Pero vamos, aquí veis que esta fase, digamos que de huevo a adulto son 14 días. Pero cuando hace calorcito y las condiciones climáticas pues son favorables, este ciclo se puede acortar muchísimo más. O sea, si más o menos del huevo suelen tardar unos 5 días, cuando hace calor puede ser incluso 2-3 días. Y luego todo lo demás también se acorta. Entonces al final de tener 2 semanas, en 2 semanas, digamos el adulto, pues en menos de una semana podemos ya tener un adulto completamente maduro que va a poner huevos. De hecho, así un poco para asustaros. Una hembra adulta puede poner 20 huevos al día. O sea, más o menos el periodo, digamos, vamos, que lo que viven estos ácaros, ¿vale? Son 2-4 semanas, ¿vale? Aproximadamente. Claro, tener en cuenta 20 huevos al día serían estos 20 huevos. En 2 días tenemos esto. Y en otros pocos días más tenemos todo esto. Entonces, una cosa que al final es lo que, digamos, cuando tienes plantas, ¿no? Como que ese es tu temor, ¿no? Que al final estos insectos se reproducen muy rápidamente. Y si encima hace calor, aún más, ¿no? Hay mucha más progenie, ¿no? Y... vale, perdón, que he dicho insectos son ácaros, perdón. Al final, claro, tener en cuenta eso, que una de las, digamos, ventajas no evolutivas es que tienen mucha progenie, ¿no? Estos ácaros. Y al final, cuando estamos ahí de vamos a usar algún producto químico, ¿no? Vamos, que nos merme un poco las poblaciones, ¿no? Pero claro, tener en cuenta al final que como tienen tanta progenie, ¿no? Estos ácaros, eh, muchas veces pueden perfectamente alguna de la progenie tener alguna mutación y hacerse inmune a estos insecticidas, ¿no? Entonces, bueno, todos estos productos químicos. Entonces, al final, por eso muchas veces se desaconseja utilizar todos estos productos, porque al final es que se vuelven inmunes a ellos. En poco tiempo pueden perfectamente no hacerles efecto, ¿no? Todos estos productos. Así que por eso os hemos ido contando, ¿no? Que al final hay otros remedios que al final son menos, digamos, intrusivos también para la planta propia, ¿no? Que al final estos otros productos químicos también afectan a la planta, ¿no? Y a la productividad suya. Entonces, al final, pues eso, tener en cuenta que una de esas ventajas que tienen, ¿no? Bueno, para unos ventajas, para otros a lo mejor lo que tienen las plantas, pues verse con una población, ¿no? De tantos ácaros, pues asusta. Pero bueno, hay que tener otra filosofía, ¿no? Me refiero un poquito como más de, bueno, existen, tenemos que conciliarlo y bueno, pues hay remedios pues, que pueden ayudar, ¿no? Pues a rebajar a lo mejor estas poblaciones, ¿no? Entonces, bueno, ya os iremos diciendo. Y bueno, así como generalidades, por lo mismo, ya os he dicho que comen un poquito de todo, me refiero, no son muy especialistas. Al final, pues aquí se puede verlos, sobre todo así como síntomas, ¿no? De araña roja, pues son como estos amarillamientos, ¿no? Estos puntitos amarillos, me refiero en las hojas, que al final lo que hacen ellos es eso, que se ponen en vez de las hojas. ¿Por qué? Porque al final es
por la parte, digamos, donde las plantas hacen ese intercambio gaseoso, ¿no? Entonces es como más poroso. En cambio, el haz es totalmente impermeable, entonces les costaría más, digamos, picar, ¿no? en la planta. Entonces por eso suelen ponerse en el envés, que es más fácil para ellos picar, y succionar esos contenidos celulares, esa savia, ¿vale? De las plantas, ¿no? Y al final, pues bueno, pues sí que es lo que has ido contando Paco, ¿no? Que al final succionando, pues bueno, dices, coge un poquito y no, digamos, como que como no es como los masticadores, ¿no? Que se van comiendo superficie foliar. Pero sí que es verdad que al final estos, a medio y largo plazo, claro, no tienes solo un ácaro, ¿no? Tienes muchos miles de ácaros y como ya hemos ido viendo, ¿no? Se reproducen muy rápido. Entonces al final, a medio y largo plazo, pues pueden debilitar a la planta, porque al final ya no tienen, digamos, el contenido es mucho menor, ¿no? De los contenidos celulares y claro, la superficie para hacer la fotosíntesis se va reduciendo muchísimo más. Entonces, bueno, incluso, a ver, puede llegar a morirse la planta, por supuesto. Tendría que haber una gran infestación de ácaros, ¿no? Pero bueno, con calma, con calma. Entonces, remedios ecológicos, pues como hemos ido diciendo, al final, pues muchos remedios de jabón potásico unido con el aceite de NEM parece ser un método bastante efectivo contra la araña roja, pues el pudding de ortiga, soluciones pues de diferentes extractos de plantas, ya hemos dicho también la cola de caballo, parece que también funciona bastante como un repelente contra estas arañas rojas, ¿no? Y bueno, pues al final lo de siempre, depredadores naturales, intentar pues siempre favorecer, ¿no? Que otros insectos, ¿no? Que digamos que la naturaleza haga vamos, su función, ¿no? Y que al final todo es un ecosistema que está con sus elementos, ¿no? Que van equilibrándose entre ellos, ¿no? Entonces, pues intentar eso, que no usar esos químicos, como os he ido diciendo, porque al final, pues ya no solo, digamos, como que estás intentando matar, ¿no? Artrópodos en general, sino que también pues la planta se puede ver perjudicada, ¿no? Entonces, pues, como hemos ido diciendo, mejor prevenir que curar, ¿no? Estar siempre al tanto, mantener una vigilancia periódica de las plantas, ¿no? Ir viendo, pues, posibles esos síntomas y paliarlos cuanto antes, ¿no? También, pues como ya ha ido diciendo Paco, no abusar mucho de estos abonos tan nitrogenados, porque al final no solo, digamos, como beneficios a la planta, sino también a este grupo de artrópodos, ¿no? También el humus de lombriz parece que también, pues como tiene microorganismos, ¿no? Me refiero, digamos, como en todos esos compuestos, pues que también pueden ayudar, ¿no? A mantener a raya, ¿no? a estas plagas. Y pues lo de siempre, intentar mantener un sitio fresco, me refiero con algo de humedad, porque ya os he dicho que les gustan las zonas cálidas, ¿no? Y bastante secas, entonces intentar pues más o menos tener un sitio fresco, ¿no? Para evitar tener estas arañas rojas, ¿no? Como posible plaga de nuestras plantitas, ¿no? Que tenemos o en el jardín o en las terrazas. Otro grupo, así que también me refiero que suele aparecer, ¿no? En estas búsquedas de plagas de insectos. ¿Quién se come mis plantas? Pues los trips. Vale, estos sí que son insectos, vale, lo mismo, son también insectos pequeñitos, pertenecen al orden de los Tisanoptera, ¿vale? Que también lo mismo, lo de siempre, pues en el mundo tenemos unas 5.000 especies, que seguramente serán muchísimas más. En España, si no recuerdo mal, tendríamos unas 320 especies más o menos de Tisanópteras, lo que se conoce. Más las exóticas invasoras. Más las exóticas. Entonces, por eso digo que más o menos esto es lo de siempre. Nunca cojáis estos datos como fiables al 100%, o sea, son números aproximados orientativos, ¿vale? Ya os digo. De hecho, ha habido con todo el tema al final de, bueno, ya os explicaré con el siguiente ejemplo un poquito más tal, al final toda la globalización, movimiento de plantas de un lado a otro, también no solo te llevas las plantas, sino te llevas los insectos asociados muchas veces que no te das cuenta, al final son insectos pequeñitos, ¿no? Estamos hablando de que los más así grandes de estos son 2 centímetros, es que esto no es nada, no se ve. Y tú imagínate que, yo que sé, te compras una planta y te la llevas a tu casa, no sabes ni te has dado cuenta que te has podido llevar huevos, larvas, ninfas o incluso los adultos, porque se esconden también muy bien. O sea, no son tontos, no se ponen ahí justo arriba de la planta y están ahí diciéndote, hola, estoy aquí, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Todo este tema, pues por una parte bien la globalización, pero por otra parte, pues bueno, nos hemos ido trayendo
especies de otros lados, ¿no? Pero bueno, que esto ya ha sido un tema que ya también hemos ido tocando en otros webinars. Y bueno, pues igual que el resto de grupos que hemos ido hablando, pues también el aparato bucal que tienen es de tipo picador, lo mismo me refiero, entonces van, digamos que chupando, ¿no? La savia, los contenidos de las plantas, ¿no? Me refiero, y lo van succionando. Entonces, pues lo mismo, aquí la verdad es que todos estos grupos, como son así, yo creo que son una estrategia que han ido, que han desarrollado y que les ha funcionado bastante bien. Entonces, por lo mismo, los huevos en 2-4 días pues eclosionan y tenemos diferentes larvas, ¿vale? Que van a ir, por lo mismo, van a ir mudando, van a ir creciendo, van a quitarse, digamos, ese primer caparazón, ¿no? Que cuando crecen y van a ir creciendo. Luego tenemos, aquí ya sí que es verdad que en strips una curiosidad es que las pupas, ¿vale? Que tenemos así un par de días lo mismo, una fase inmóvil, están en el suelo, ¿vale? Las larvas sí que están comiéndose la planta, ¿no? Y cuando van a pupar se entierran en el suelo, en el sustrato en el que esté la planta, ¿no? Y luego de esta pupa pues va a salir el adulto, ¿vale? Me refiero que aquí podéis ver que puede también dejar, ¿cuántos? 150, 300 huevos en todo el periodo, digamos, que está activo. O sea, es una brutalidad, ¿no? Lo que estaba contando Pablo. Al final tienen que aprovechar el momento que hay plantas, ¿no? Entonces, si salen, salimos todos, me refiero, de una. Este grupo, de hecho, esto es semimetábolo, o sea, quiere decir que tiene ciclos sencillos, de Sí, estos sí. que salen del huevo la ninfa, larva, como queréis llamarlo, y ya es igual al adulto y lo único que hace son mudas hasta llegar al adulto. Este grupo además tiene la característica que tiene puede tener varias fases adicionales, varios tipos de una especie como de pupas, como las de las mariposas o los escarabajos, que no es normal en este grupo, porque ya os digo que es hemimetábolo. Tiene una serie de estrategias, como dice Sandra, para vamos a aguantar aquí un poquito a que haga buen tiempo y cuando haga buen tiempo, venga, salimos todos. O sea, que es alucinante. Sí, sí, o sea, este es un ejemplo el más sencillo para así explicaros, pero de verdad, o sea, cada uno al final luego muchas veces es un mundo y cada especie tiene muchas más fases, meten ahí una fase extra que dices esto para qué, o sea que yo os digo que esto es como el ejemplo más sencillito, ¿no? Y lo mismo, cuando hace calor este ciclo se puede acortar o sea, muchísimo más. Como estos días. Como estos días, vamos, yo por lo que estaba leyendo, que a partir de 26 grados para ellos ya es calorcito y ya van acortando el ciclo, o sea que, vamos, ahora mismo que estábamos llegando a casi 43 grados, o sea, estamos poniéndoselo en bandeja a todos estos insectos para que al final crezcan, ¿no? Y vamos, que crezcan mucho más rápido. Y bueno, así como curiosidad, porque yo no sé si al final se puede ver bien en las fotos, ¿no? Algunos los ejemplares que tienen alas, pues bueno, a mí me parece como muy gracioso, ¿no? Que tienen, digamos, como estas prolongaciones para, al final, como son tan pequeñitos, dices, tengo que volar, ¿no? Los que tienen alas, entonces esto simplemente es para aumentar la superficie alar. Me refiero, es una estrategia para, digamos, mejorar tu vuelo, ¿no? Para dejarse arrastrar. Efectivamente, o sea, al final es un poco como vamos a movernos a la siguiente planta a ver si esa está mejor. Entonces, a mí me parece muy gracioso, me refiero como esas como plumitas, ¿no? Que tienen de alas, pero básicamente es una estrategia para eso, como al final son tan pequeñitos, me refiero aquí lo veis, 200 micras. O sea, es que esto, vamos, es que son súper pequeñitos. Y eso, pues para aumentar un poco su superficie alar y pues poder un poquito extenderse más en el terreno, ¿no? Vamos, expandirse un poquito más. Pero vamos, como ya hemos ido diciendo, al final, bueno, una curiosidad de estas es que sí que es verdad que no tienen una gran preferencia por las especies de plantas, o sea, les da un poquito igual, pero sí que es verdad que algunas, pues como que se pone un poquito más fina el rollo, me gustan más los sépalos, o me gustan más un poquito los pétalos, o voy un poquito más hacia los tallos y las hojas, ¿no? Entonces, sí que es verdad que algunas especies, pues que parece, ¿no? Que como que tienen alguna, pues una pequeña preferencia, ¿no? Dentro de la planta, ¿no? Que se ha visto que hay algunas que les gustan más ciertas partes de la planta, pero yo os digo, en general también van un poco a todo, me refiero. De hecho, hay una especie, la más así, que de hecho es invasora, la franquiniela, que es que se llama el trips de las flores, o bueno, así en regla general, va a todo. O sea, es que es imparable. Básicamente le gusta un poquito de todo. Y ya, como os he ido diciendo, o sea, van succionando los contenidos de las células, me refiero a los contenidos de las células de las plantas, ¿no?
y entonces lo que provocan es esa decoloración de las hojas, lo mismo me refiero. Y pues muchas veces también un síntoma, ¿no? De que podemos estar ahí como diciendo, uy, tenemos trips, son al final como estos puntitos negros, ¿vale? Que vais viendo aquí pues también, sobre todo en el envés de las hojas, que son los excrementos de los trips, me refiero. Entonces, cuando veamos, empezamos a ver así como estas decoloraciones de las hojas, amarillentas, blanquecinas, dependiendo un poco ya de en qué fase estamos de la plaga, ¿no? Y puntos, me refiero negros así, pues eso es que estamos ante una plaga de, vamos, una plaga de trips, básicamente, ¿no? Y bueno, pues eso como también ha ido contando Paco, también pues son transmisores de diferentes tipos de virus, ¿no? Que entonces es como que al final lo tienen en la saliva, entonces al final como van picando, ¿no? Diferentes tipos de planta, pues al final esos virus que tienen en la saliva pues se va a ir transmitiendo, la planta ya se infecta, entonces otros trips que a lo mejor digamos están sanos pues ya se van a infectar de esos virus y entonces pues bueno, vamos a tener ahí pues una transmisión, ¿no? Me refiero de diferentes tipos de virus, me refiero. Ahí puedo añadir una cosa. Sí, 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 Lo que a claro. nosotros nos parece, oímos la palabra virus y es como ir, por ejemplo, una palabra también terrible como puede ser cáncer. Y decimos, pues esto es negativo, no. Pero fijaos que en la evolución, el hecho de que estos bichos transmitieran virus a plantas ha hecho que exista una gran diversidad, tanto de estos insectos, o bueno, artrópodos en general, como de plantas. Esos virus han facilitado la gran diversidad que hay en nuestros días. Es, o sea, ya sabéis que los virus pueden transmitir genes de forma horizontal entre unos organismos y otros. Pues esa presencia de virus lo que ha sido un acicate para que se desarrollaran cientos, miles de especies, ¿vale? Que a nosotros, así en la práctica decimos virus, Malo. malo. No, o sea, efectos evolutivos, virus, bueno para aumentar esa diversidad. Y pues bueno, como veis es que casi todo eso es repetir y luego los remedios es prácticamente lo mismo, o sea, no prevenir mejor, ¿no? Entonces tener ahí, ya os digo, esa vigilancia constante, me refiero cada cierto tiempo, pues estar ahí, digamos, como chequeando la planta, ¿no? Hacerle ahí un chequeo de arriba abajo y ver si hay algún, pues eso, algún síntoma en las hojas, en los tallos, sobre todo mirar pues sobre eso, el envés de las hojas, que es donde suelen estar estos insectos, bueno, insectos o artrópodos en general, quiero decir, porque también tenemos los ácaros, ¿no? Bueno, ir fijándonos bien y teniendo pues al final un poquito también de cabeza, ¿no? De pues eso, no abusar con el riego, no poner a lo mejor las plantas ahí al sol, ¿no? También pues eliminar partes que a lo mejor ya están marchitas o lo que sea, pues también quitarlas, me refiero, para evitar que se proliferen a lo mejor también hongos o que tengan ahí otras zonas, me refiero vamos, estos artrópodos, ¿no? En general, para seguir proliferando. Después os digo, tener un poquito de cabeza y pues si vemos algún síntoma, pues no volvernos locos y usar pues muchos productos que tenemos al final en casa y que son naturales y que al final pues puedan ayudar también a paliar a estas poblaciones de artrópodos, ¿no? Y también no dañar a la planta, que es al final también el objetivo, ¿no? De que la planta siga viva, me refiero, ¿no? Y luego ya por último me refiero que también es una especie, ¿no? Me refiero que muy conocida, aunque no tiene un buen... Bueno, cuando hablamos en general de geranios, que es una planta también ornamental, muy en general, que casi todo el mundo tiene, o ha tenido geranios, me refiero, o sus abuelas, o en general que no, lo típico de, ¿qué es lo que tienes atrás? Geranios. Y entonces hay pues una mariposa, que a mí me parece muy graciosa, así muy bonita, pero que cuando hablamos de ella, pues en general la gente pone malas caras, ¿no? Porque al final es la larva, ¿no? Ya os digo, esa es la que se, digamos, come los geranios, ¿no? De hecho, por eso se llama taladro de los geranios, porque las larvitas se meten dentro de los tallos, que ahí es como, digamos, la parte complicada, ¿no? De que al final no se ve. Entonces digamos, tienes al insecto, ¿no? Dentro y no lo sabes. Un poco como un alien ahí. Lo tienes dentro y está ahí consumiendo la planta y tú ya un poquito más tarde, ya cuando ves los agujeros, ¿no? Me refiero, o ves ya los tallos así que se están truncando porque ya están muertos, pues llegas un poquito tarde, ¿no? Pero bueno, puedes ver síntomas al final, los huevos, a lo mejor se puede ver al adulto cerca, ¿no? De los geranios, entonces ya dices, uy, 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 este me va a poner los huevos, hay que tener cuidado, ¿no? Pero ya os digo, con calma, hay que
no estresarse, no volverse locos, que bueno, al final pues los insectos pues también tienen su función en el ecosistema, ¿no? Entonces, pues ya os digo, estamos hablando de una mariposa, ¿vale? De la Cacireus marsali, comúnmente conocida como taladro de los geranios, o también la mariposa africana, me refiero porque una curiosidad de esta mariposa es que no es nativa de aquí, no es autóctona de, vamos, en general de España y de Europa, sino que procede de África, concretamente pues que sobre todo los de la República Sudafricana, que los primeros, digamos, como datos que se tienen de esta mariposa datan de los años 80, ¿vale? Entonces, pues que básicamente con partidas de geranios que procedían de África, ¿vale? Diferentes puntos, al final, pues sobre todo de Sudáfrica, pues vinieron, pues como yo os decía, que al final son algunas fases, el huevo, las larvas, la pupa, son complicadas de ver y se esconden bastante bien. Entonces, claro, tú vienen partidas y ya en las décadas de los 80 no había tantos controles, me refiero, no había tantas cuarentenas, ¿no? En las aduanas, en las fronteras. Entonces, pues ellas llegaron, me refiero, encima a un sitio donde no hay depredadores naturales, porque aquí sí que tienen depredadores propios, ¿no? Pero claro, aquí llegaron y se establecieron y ya es casi, se puede decir, como una más, me refiero, en la comunidad de mariposas de aquí, en general, vamos, de la península, de Europa, ¿no? Y bueno, primeros registros, pues, a ver, esto es lo de siempre. Hay datos en Mallorca, en Santander, sobre todo en los puertos, zonas portuarias, en Valencia también, pues que ya había registros de una mariposa que no se sabía cuál era, ¿no? Y luego, pues bueno, ya se vio, ¿no? Que vino con los geranios y que era el taladro de los geranios. Ya os digo, ya es casi que se puede decir una más. Me refiero, además, se ha adaptado muy bien al clima mediterráneo, le gusta el calorcito, vamos, viene de África, entonces el calorcito le tiene que gustar y ya se ha extendido pues, por Europa. Ya, de hecho, hay registros en Italia, hay registros en Grecia, entonces ya, pues ya os digo que se ha, digamos, como hecho una más, me refiero, vamos, en España y en Europa en general, y ha sido eso. Al final, toda esta globalización, pues que ha ido moviendo, me refiero a especies, que sí que es verdad que esta no está, digamos, como considerada invasora, no la incluyen como una exótica invasora, es exótica. Es que claro, ya al final, como ya ha pasado tanto tiempo desde que se introdujo hasta nuestros tiempos, al final tener en cuenta que entre los 80 ya han pasado 40 años, ya si ha habido algún efecto, pues se tendría que haber visto al principio, si ha habido algún desplazamiento de especies o lo que sea, entonces, pero bueno, ya os digo, ya casi que se puede decir que es una más, ¿no? Pues aquí, como veis, me refiero, pues también se alimenta de la planta, ¿no? Sobre todo, pues ella se introduce, aquí veis una foto, me refiero, se introduce dentro del tallo y se lo va comiendo, me refiero, se va Taladrando. comiendo. Se lo va taladrando, efectivamente, aquí pues podemos ver sus excrementos, ¿no? Entonces, síntomas, pues sobre todo esos agujeros, le gustan sobre todo los tallos, aunque también se pueden ver en hojas y brotes tiernos, ¿no? Pero sobre todo los tallos. Y eso, muchas veces cuando ya, digamos, se han comido un tallo, pues salen del tallo y se meten en otro tallo, ¿no? Entonces, si vemos agujeritos, ¿no? Y luego vemos que al poco tiempo, pues ese tallo que ha tenido agujeros se trunca y se marchita, pues entonces estamos casi que seguros ante una plaga de taladro, ¿no? Y pues al final, pues lo de siempre, va debilitando a la planta. Al final, pues digamos como que la planta al final sí se la va comiendo por dentro, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que tener cuidado, ya os digo, soluciones tenemos un montón, los extractos al final de diferentes plantas, el ajo, también había leído cebolla, ¿no? Que también pues sirve un poquito como para evitar, ¿no? Que estas plantas, o sea, que estas plantas, iba a decir, estos insectos pues se asienten, ¿no? En la planta. Y como ya hemos ido diciendo, mejor prevenir que curar, pero vigilancia y tener un poco de sentido a no abusar, me refiero de sustratos y tener un riego adecuado, una ubicación adecuada para la planta y ir podando, ¿no? Me refiero a ir teniendo pues ese cuidado y esa vigilancia de forma constante, ¿no? Y luego pues así como un poquito como de resumen también decir algunos grupos, ¿no? Me refiero de artrópodos en general que algunas veces decimos que son plagas, pero no lo son en O realidad. nos preguntan, bueno, ¿qué hago yo que tengo una Claro, plaga de...? Y dicen, es una plaga. claro, efectivamente. Pues mira, aquí de hecho tenemos a la pobre hormiguita muy cabreada, porque es que, claro, muchas veces la gente dice, ay, es que las hormigas están aquí, una plaga en las plantas, se la va a cargar. Mentira. O sea, al Por lo menos final, aquí. por lo menos aquí, a ver, sí que es verdad que hay unas hormigas cortadoras de hojas, pero eso está
en América, me refiero, sobre todo en la parte, vamos, en Sudamérica sobre todo están esas, bueno, y Centroamérica, las cortadoras de hojas, ¿vale? Pero aquí no las tenemos, así que aquí simplemente si encontramos hormigas es porque al final es lo que os estaba contando Paco de los pulgones. Se tienen ahí como esa relación con los pulgones de yo cojo esa melaza y te protejo, me refiero, ¿no? A cambio, y por eso muchas veces los podemos ver en las plantas, pero por eso, porque al final van como ese pastoreo, ¿no? Me refiero de cuidar a los pulgones en las plantas, pero ya os digo que no, que como tal, las hormigas no hacen nada a la planta. O sea, no. Si es que de hecho muchas veces son hasta beneficiosas, porque muchas son incluso dispersadoras de semillas de plantas. O sea, que ya os digo que las hormigas daño a la planta no le van a hacer. O sea, eso seguro. Y Pero luego, si están es por algo. pero si están, a ver, si están es por algo. O sea que. Luego también, otro grupo, en este caso ya estamos hablando de artrópodos, en general no son insectos, las arañas, ¿vale? Me refiero, son arácnidos, que también, pues muchas veces las podemos, pues veis aquí una planta que está repleta de seda, me refiero. Pero no es malo, o sea, tener en cuenta, vale, sí, a lo mejor estéticamente, pues parece así un poco como demasiado, dices, madre mía, qué grotesco, ¿no? Está la planta entera, o sea, repleta ahí, vestida de seda, ¿no? De arañas, pero tener en cuenta que al final son beneficiosas, o sea, ellas al final se van a comer a los bichines, ¿no? A los insectos u otros artrópodos que llegan al árbol. Así que son, digamos, como los insecticidas naturales, ¿no? Me refiero de la planta, o sea, que por eso digo que aunque parezca así un poco, pues, bueno, pues eso, no muy agraciado a la vista, son bastante beneficiosos para las plantas. Ya os digo que al final esa seda, al final la usan para construir, vamos, sus redes para capturar sus presas, ¿no? Entonces por eso os digo que no quitéis las telarañas, dejarlas porque os van a servir, o sea, de Bueno, verdad. cuando vengan las visitas las podéis quitar. Bueno, cuando vengan las visitas, que ya os digo, queda un poquito mejor, pues estéticamente no muy tal, pero vamos, que son bastante beneficiosas y no le hacen nada a la planta, o sea, no se la comen, no le inyectan, no le pican nada, o sea que nada, si no, pues es más estético, me refiero, esas telas, ¿no? Y luego ya, pues eso, otros grupos que así hemos englobado, ¿no? De pues, unos diferentes grupos de insectos, ¿no? Pues que son polinizadores, que están en las plantas, pero lo mismo, no les hacen daño, o sea, de hecho les benefician, ¿no? Porque al final ellas cuando vienen, ¿no? Pues chupan vamos, el polen o el néctar, me refiero, y se lo van a llevar a otra planta y con eso lo que hacen es intervienen en la polinización, me refiero, en ese intercambio me refiero de, vamos, de polen entre las plantas, ¿no? Que, bueno, en general para o sea, para reproducirse las plantas usan eso, a los diferentes grupos de insectos para irse reproduciendo. Entonces al final que vemos escarabajos, vemos moscas de estas que se parecen a abejas, mariposas, dejarlas, dejarlas. Son grupos muy beneficiosos, eso, intervienen en la polinización. Y de hecho muchas veces si vemos que están así como peluditos, es por algo, es porque están, vamos, es una forma para aumentar, ¿no? Coger más polen todavía, me refiero, muchas veces, de hecho a veces estos se les ven amarillos enteros, pues porque están tan rebozados en el polen de las plantas y ya os digo, son totalmente beneficiosos, no hacen daño a las plantas, de hecho algunas plantas, de hecho, han desarrollado, digamos, formas, colores, para totalmente atraer a estos insectos. De hecho, hay muchas relaciones, no sé si habéis visto, por ejemplo, las orquídeas, que casi parecen abejorros. Me refiero a muchas orquídeas, por eso, porque al final intentan llamar la atención de los insectos para que vengan y que los polinicen, me refiero, vamos, que se lleven el polen y bueno, y de gratis así un poquito de néctar a lo mejor, pues para que no se queden ahí con las ganas y eso, y seguir reproduciendo, irse a visitar otras plantas y polinizarlos. Así que ya os digo que no nos asustemos cuando veamos insectos en nuestras plantas, sino que primero pues tener un poquito de decir, vale, ¿qué tengo? Y a lo mejor ya, pues sí, eso, si vemos que es algún insecto, bueno, artrópodo en general, pues que sí, que vemos pues que se alimentan nuestras plantas, pues ser un poquito cautos, ¿no? Me refiero, porque ya os digo, recomendaciones. Pero ya, es que nos estamos pasando ya. Ya, Ya ya son la son una cuatro. y algo, así que tenemos que ir cerrando. Así que, como tenéis el vídeo, ¿vale? Ya sabéis que podéis pararlo donde queráis y podéis revisionarlo o ver los remedios naturales sin ningún problema.
¿de acuerdo? Y esto es interesante porque entre las recomendaciones que os hacemos así para finalizar es que utilicéis tanto medios físicos, cualquier tipo de estrategia como lo que os contaba Sandra de evitar muchas sustancias nitrogenadas como fertilizantes, ¿no? Así en demasía, o regar demasiado, o, bueno, todas esas cosas las podemos hacer, son cosas sencillas que podemos hacer para que no proliferen, ¿no? Así a priori estos artrópodos. Y luego utilizar medios naturales que tenemos a nuestra disposición. Eh, Probando del ajo, por ejemplo, a nosotros nos ha valido bastante. O sea, cualquier tipo de sustancia, como veíamos, ¿no? Ortigas, ajo, cebollas, La pimienta, cola de chile, etcétera, caballo. cola de caballo, todo eso lo dejamos infusionado en agua, Mm. normalmente se deja como una semana o así, y luego el extracto es el que se pulveriza sobre la planta. Si eso como ahora, o sea, en verano a lo mejor merece la pena tener que os sobra un trocito de ajo, de cebolla así de hacer la comida, pues lo dejáis en agua, que esté ahí unos cuantos días y ya con eso compráis un pulverizador de estos que no vale nada en las tiendas y que ahora usamos todos para mojarnos porque hace mucho calor. Y lo rellenamos de ese extracto y con eso pues le echamos a las plantas, a ver, no de forma habitual, sino cuando veamos primeros Mm. indicios de que pueda suceder algo, Sí, ¿no? sí, sí, claro. Así que esa es nuestra principal recomendación. Otra recomendación que hacemos, las cuarentenas, ¿vale? Es decir, compramos una planta, qué bonita, la pongo aquí, qué bien queda con el conjunto. No, yo os recomiendo que la tengáis unos días castigada, ¿vale? La metáis en la cocina o en el baño o en la habitación, lejos del resto de plantas. Porque como decía Sandra, a lo mejor la planta así en apariencia está bien, pero que ahí hay huevos, larvas, que así no se ven, que las lleva dentro o están escondiditas o en la tierra y que, oye, que pueden ser luego perjudiciales para las que ya tenemos en casa. Así que las cuarentenas son fundamentales. La mayor parte de todas las introducciones de especies exóticas invasoras en nuestro territorio y en otros territorios del mundo, a consecuencia del tráfico, del transporte, de la globalización, tienen que ver o han tenido que ver con la falta de cuarentena. ¿Por qué? Porque aquí, venga, todo es rápido, venga, lo que importa es la ganancia de pasta y ¿para qué vamos a tenerlos aquí en cuarentenas ocupando sitio, ¿no? Que me están cobrando Por espacio. por este espacio. No, no, venga, la vendemos y ya está y nos la tiramos encima. No, o sea, la cuarentena es fundamental. Ya sabéis que una cuarentena, cuando no sepáis cuánto es, por mínimo son 40 días, ¿vale? Lo dice la palabra. Luego, informarnos. Como decía Sandra, no por el hecho que tengamos una mariposa o un escarabajo en nuestra planta, ya tenemos que lanzar la alarma y dar un grito que nos oiga el vecino. No es necesario, vamos a ver. Que veis un escarabajo o lo que sea, pues primero, sacadle una foto, consultad con gente que conoce, que a lo mejor no hacen nada, a lo mejor son totalmente beneficiosos. Otra cosa es que ya veáis algún síntoma en la planta y que veáis algo más. Bueno, entonces ya es algo más serio que quizás es la hora de pulverizar con ese extracto de ajo que ya tenéis ahí preparado, ¿vale? Pero en principio, informaos, no todo bicho que veáis es perjudicial. De hecho, son el 95% de los bichejos son neutrales o tienen consecuencias positivas. Solo alrededor de un 5% pueden ser perniciosos. O sea que, primero informar, ¿vale? ¿Qué más? Evitar los químicos. También, como comentaba Sandra, y lo dejamos claro, el uso de químicos, pues a veces es fundamental porque no tenemos otro remedio, pero hay que evitarlos a toda costa. ¿Por qué? Porque los químicos es como con las vacunas, crea resistencias o crea inmunidades, ¿vale? Entonces, pueden morirse todos de golpe, pero resulta que hay una apuesta de 100.000 huevos y de esos 100.000 huevos, uno o dos ejemplares, que eran los raritos, sobreviven a ese químico que hemos echado. Bueno, pues esos, si se reproducen, ya está. Ya se han hecho inmunes frente a ese químico, ¿vale? Entonces, lo mejor es evitarlos hasta que no haya otra posibilidad de acción, ¿vale? Y, por último, pues lo que siempre decimos, hay que convivir con ellos. O sea, hay que aceptarlo, hay que relajarse, aquí no pasa nada, bueno, se me ha muerto la planta. Pues hay cosas peores, ¿no? Hay que también un poco situarlo en el contexto del resto, ¿no? Así que, bueno, hay que aceptarlo. Muchas veces no podemos evitarlo. ¿Qué vamos a hacer? Pues es ley de vida, estos bichejos tienen derecho a seguir estando ahí. Si están ahí es por alguna razón y, oye, pues ya está. Hemos participado en esas cadenas tróficas facilitándole su tarea.
Y ya está, sin preocupación ninguna. Nos compramos otra plantita después de pasar una cuarentena y ya está, ¿vale? A cuidarla. Ya, cuidado. Bueno, oye, vamos a pasar rápidamente unas preguntas. Creo que ya no hay más. No. No, Pues pasamos, si queréis, a algunas de las preguntas que tenemos, ¿vale? tenemos dos. Tenemos, bueno, a ver, vamos primero también a contestar a la gente que nos habla. Bueno, Magut Vitriolum, muchas gracias, José Luis. Siempre no te pierdas ninguna. Incondicional. Y saludos para tu hijado, para tu sobrino. Muy bien. A ver, Gema, dice, ¿nos podéis dar unos consejitos para atraer a las mariposas y otros insectos beneficiosos en nuestro huerto o jardín? Pues, bueno, esto es fácil. ¿no? Esto, bueno, no está a lo mejor muy relacionado con las plagas, ¿no? Pero sí es cierto que algo sí tiene. O sea, si queremos atraer insectos beneficiosos al jardín, también tenemos que estar dispuestos a que se coman nuestras plantas, ¿vale? Por ejemplo, estoy pensando en las mariposas. Qué bonitas las mariposas, mira cómo se me llena el jardín. Sí, pero si quieres tener mariposas, también te arriesgas a que alguna de esas plantas sea la que se comen las larvas, ¿vale? Entonces, primero, aceptar eso, que es tanto lo bonito, lo estético que puedes encontrarte, ¿vale? Pero también que se pueden comer las plantas. Entonces, para mariposas y demás insectos beneficiosos, primero que haya muchos refugios, o sea, que no os digo que acumuléis ahí toda la hojarasca y todo, pero sí que haya espacios con hojarasca, que haya espacios a lo mejor con ladrillos o con pequeños refugios, que se creen microhábitats donde puedan vivir. Y luego plantas con flor. Plantas con flor, a ser posible, durante todo el año. Que siempre haya plantas que a lo largo del año se vayan sustituyendo y vayáis teniendo siempre pues polen y néctar para las mariposas o el resto de polinizadores, ¿vale? Sí, es que diversidad. Diversidad un poco de todo. O sea, que no poner todo lavandas. Lavanda, un poquito de romero, a lo mejor alguna otra, yo que sé, hinojo. Un poquito variar. O sea, me refiero siempre a la variedad, es muy buena. Eso es. Además, la diversificación favorece a que muchas veces se ataca una planta concreta, pero al resto de plantas no. Cuando tenemos un monocultivo o una sola planta, en cuanto es atacada, os quedáis sin jardín, os quedáis sin balcón. Que se lo ponéis más fácil a los insectos. Claro. Si es que al final, si le ponéis todo lo que le gusta, pues ¿dónde va a poner el límite? En ningún lado. Claro, no tienen límite esto. Por eso digo que diversidad de plantas y lo que dice Paco, de que estén durante todo el año, vamos, diferentes plantas ahí en floración. Mira, dice Ana que si hay algún método no químico para evitar la mariposa del geranio. Pues si los quieres, que podemos volver, ¿no? sí, pero más o menos los que hemos, si es que casi todos valen para todas las, para todos los, vamos, para todos los artrópodos. Es que al final todos los extractos de las diversas plantas, la cola de caballo, las ortigas, el purín de ortiga parece ser que es como bastante, he visto en internet que lo usan mucho y bastante efectivo. El ajo, la cebolla, cosas así, digamos, como que al final, yo creo que, vamos, el olor que tengan repele, repele estos. El aceite de NEM pues también parece ser que es muy efectivo, con el jabón este potásico, que también es natural, decían. Es todo lo tienes que producir tú, si es que es muy fácil al final. Y eso, lo tienes que dejar un tiempo que repose, eso sí que es verdad, mínimo 48 horas. Yo había leído 72 horas, me refiero, sí, mínimo. Hombre, si podéis una semana. Mejor. Que empiece a fermentar incluso un poco. Si es que al final las plantas entre ellas, yo creo que, vamos, son la solución. O sea que... Las plantas han sido siempre la solución contra estas plagas. O sea, por eso no todas las plantas son atacadas por muchas de las mismas plagas. Entonces, ¿y por qué? Porque todas las plantas, casi todas, o todas, tienen compuestos que se llaman alelopáticos, o sea, sustancias químicas que rechazan a los insectos o a ciertos artrópodos. Entonces, pues hay que utilizar esas plantas, básicamente, para luchar contra ellas. Más cositas. Bueno, Jorge, mira, dice, soy Jorge, estoy aprendiendo ciencia con mi tío. Muy bien, Jorge, qué guay. La primera vez en directo de un chavalote aquí con nosotros. Bueno, pues encantado, qué alegría. Ojalá haya más así. Ojalá. Sí. Bien, Ana. Ana. Actuar de manera preventiva contra las hormigas. ¿Tiene algún efecto sobre el pulgón? ¿O con hormigas es ya voy a tener pulgón en mis pensamientos? A ver, las hormigas... O sea, directamente, cuando tienes hormigas en una planta y tienes pulgones, yo creo que el foco lo tienes que tener con el pulgón, no con la hormiga, ¿vale? Que evites la hormiga no va a significar nada, porque las hormigas están, como decía Sandra, están pastoreando a los pulgones, no están haciendo mucho más, están ahí porque está el pulgón. O sea, el foco lo tienes que tener con el pulgón. Lo único que, claro, todos los remedios que utilices al final
cualquier extracto, cualquier aceite, cualquier agua jabonosa, Ujú. al final les va a afectar también a las hormigas. Sí. Pero el foco siempre lo tienes que tener con el pulgón, que es el efecto directo. O sea, al final el que se está comiendo la planta es el pulgón. Ya, o sea, quiero decirte, ya tienes dos situaciones, o que haya pulgón o que haya pulgón más hormigas. Ujú. Pero la hormiga es un accesorio, o sea, es un extra, pero no va a hacer nada. O sea que... Y bueno, luego dice, ¿tiene sentido comprar larvas de mariquitas si tengo una infestación de pulgones en mi terraza? ¿O con el jabón potásico tengo el mismo resultado? A ver, lo de utilizar controladores biológicos está fenomenal. Ya, bueno, esto ya lo sabéis, ¿no? Mariquitas contra pulgones y demás. El hecho es que puede ser caro y a lo mejor no es tan accesible, no es tan fácil decir, bueno, me voy a poner a comprar mariquitas. No, esas hay que encargarlas a sitios especiales, ¿no? Entonces a lo mejor no es tan fácil comprarlas. Tendrías que ponerte a buscarlas, ¿vale? El jabón potásico, sin embargo, es muy fácil, Sí. ¿no? Y incluso a falta de potasa o de jabón potásico, un poquito de detergente, un poquito de gel, es el mismo o el mejor resultado. Y como os decía, antes de echar cualquier otro químico o sustancia natural, el hecho de hacerlo a Sí. mano, retirar a mano, o si tenéis la posibilidad de utilizar una manguera con agua a presión o lo que sea, incluso si puede ser con ese agua jabonosa, ¿vale? Pues estupendo, Sí. ¿vale? O sea que incluso puede ser mejor y más barato. Muy bien, gracias por las explicaciones. Muy bien. Pues nada, no sé si tenéis alguna otra pregunta, pero ya Yo no estoy viendo más. nos hemos pasado un poquito. Un poquito, sí, hoy sí. Bueno, espero que os haya interesado este seminario también y nada, muchas gracias por estar ahí. Estamos ya en pleno verano, así que si podéis aprovechar, si queréis, para ver insectos, que ahora es el momento, ¿no? Desde primavera hasta otoño, pues aprovechad ahora que tenéis más tiempo libre para echar una ojeada y ver las cositas pequeñas. Y nada, no sé, si se os ocurren preguntas a lo largo del verano, ahí, apuntadlas en una Sí. agenda, guardárnoslas para septiembre, que estaremos de vuelta. Y nada, ya sabéis que en los seminarios, los temas de los seminarios, muchas veces son por petición popular, como este en esta ocasión. Así que, si se os ocurre cualquier idea, pues aquí estaremos. Sí. De nuevo, muchas gracias a ti, Ana, y al Centro de Educación Ambiental de la Casa de Campo. Estamos encantados de seguir aquí y sobre todo eso, de la gente que tenga interés por los artrópodos en este mundo tan en el que tampoco se valora la diversidad, a nuestro parecer, y especialmente de estos bichejos pequeñitos. Pues nada, que paséis feliz verano, ir por la sombra y nos vemos a la vuelta. Mucha agua. Venga, hasta pronto. Hasta luego.